Buenas tardes, buenas tardes a todos. Eh, Qué gusto saludarlos. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas más. Y bueno, pues hemos titulado a esta charla ¿Cómo nos autosanamos con la terapia Hakomi? Tenemos una invitada de lujo y veo que ya se van conectando algunas personas. Me da muchísimo gusto. Y bueno, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Hola a Ojalá todas, que hola a comience. todos. No puedo verles, pero me da mucho gusto que estén aquí y espero que podamos compartir algo revelador, sanador, útil esta tarde. Muy bien. Ya está Laura Fabián Rosales, dice buenas tardes, doctora. Pues un abrazo, buenas tardes. Psicoterapeuta Miguel Castillo, saludos querida Kena, gracias. Igualmente Miguel. Aida Turlay, gracias por compartir. Muchas gracias Aida por estar aquí. Esperanza Leiva Camarillo desde Tabasco, dice bonita tarde Kena, acá estamos aprendiendo de ustedes. Gracias, gracias Esperancita, muchísimo gusto de que estés aquí. Qué lindo que por este Martínez, medio estemos conectadas, ¿no? Con gente no solamente de nuestra colonia, ni de la Ciudad de México, sino de toda la República. Bien. así es, sí, así es. Aida Turlay es de Toluca, Miguel Castillo es de Coatzacoalcos. Wow. Luego Arsenia Martínez dice, hola, buen día. ¿Qué tal, Arsenia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues vamos a comenzar. Yo me voy a permitir presentar a la doctora Marta Horta Rodríguez. Ella tiene la licenciatura en psicología por la UNAM, la maestría en psicología clínica también por la UNAM, el doctorado en sexualidad y relaciones interpersonales por la Universidad de Salamanca, España. Es terapeuta Hakomi de Hakomi Network. Es una excelente, cálida y maravillosa terapeuta a la que me da mucho gusto presentar. Antes de que le dé la palabra, quisiera también pues saludar a Shendel Monroy, Hola, a Maris Gom, desde hola, Pachuca, a Marlene Toledo desde Coatzacoalcos, a Adriana Narváez desde la Ciudad de México, a Luis Pérez, saludos, la profesora Aranda Martínez, Juan José Aranda Martínez, a Silvia Delgado Moya, a Beatriz Medina, a Héctor Castrejón, a Guadalupe Alavés, a Vane Álvarez, pues bienvenidos. Entonces aquí los dejo con la doctora Marta Horta. Pues bienvenida Marta, me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación y bueno, pues adelante. Pues muchas gracias. Y bueno, antes que nada, compartirles que requerimos, en este método es imprescindible hablarle al estado correcto de la mente. Ese estado de la mente que se siente bienvenido, escuchado, recibido. Y a veces, inclusive desde nuestro nombre, podemos empezar a lograr ese pequeño cambio. Entonces, quiero contarles que voy a poner el nombre con el que me gusta. No lo puedo cambiar, ¿verdad? En este momento, o sí puedo. Creo Se que no. me hace que no. Se me hace que no. Bueno, entonces, mi nombre de pila es Marta, pero como a él le tengo asociadas algunas experiencias, ya saben, de infancia no tan a veces no tan gratas, ¿verdad? Porque cuando mamá o papá nos llamaban, pues a veces era con estos nombres, ¿no? Entonces, no sé cómo, alguien me empezó a llamar Tita y fui Tita desde que recuerdo. Y con ese nombre me sentí más recibida, era algo más cálido, era algo más
cercano. Entonces, la gente me conoce con el nombre de Tita. Entonces, en lugar de Marta ahí, necesitaría estar ese nombre. Y es por eso que también elijo no poner ni mis apellidos, ni títulos nobiliarios, ni nada por el estilo, porque es muy importante en este ámbito de la psicoterapia, con este método en particular, que no haya ningún tipo de jerarquías. Es decir, si hubiera alguna jerarquía, el único experto sería la persona que se autoestudia, que típicamente se le llama consultante o paciente. Aquí le llamamos pues experto, básicamente, o persona que se autoestudia. Y nosotros simple y sencillamente somos un compañero o compañera espiritual que acompañamos el despliegue del ser de la otra persona. Entonces, desde esa no jerarquía, usualmente no utilizamos títulos, evitamos o invitamos a la gente a que no nos hable de usted. Hay gente que le cuesta un poquito más de trabajo, pero insistimos en ello porque necesitamos esta relación no jerárquica que genere seguridad, confianza y cercanía. Entonces, este es un método que desarrolló un estadounidense alrededor de los años 70 y lo consolidó en los 80s, 90s. A partir de los 90s se le llama método de autoestudio Hakomi refinado, ya como lo conocemos en la actualidad. Y el título de la charla de hoy es cómo autosanarnos desde el método Hakomi. Entonces, primero les cuento qué significa la palabra Hakomi, porque probablemente para algunos de ustedes les suene a japonés, chino o algo así, ¿no? Bueno, pues resulta que Ron estaba trabajando con las técnicas que había ideado. Él era taoísta y budista desde los 18 años, entonces tenía mucha experiencia en estos asuntos de la espiritualidad, ¿no? Y del contacto con el interior. Entonces, también se formó en Gestalt, en método Feldenkrais, en bioenergética, en Core, y se formó directamente con la gente que desarrolló estas técnicas psicocorporales. Entonces, con toda esta experiencia de Ron, le parecía, y fue teniendo pues sesiones primero de sensibilización gestalt, y mientras hacía algunos talleres, se dio cuenta que haciendo unos pequeños cambios que a la larga son grandes cambios, fundamentales cambios en la psicoterapia, se lograba la colaboración del inconsciente de la persona de una manera más directa y profunda. Entonces, ya estaba en los años 70, les regreso, digamos que modificando todo esto que había aprendido, y al darse cuenta que era ya un método diferente, con sus estudiantes comentaba que no tenía un nombre pues para este método. Entonces, ¿qué se les ocurría? Hicieron lluvia de ideas, no surgió gran cosa, y se fueron. Y en una ocasión siguiente, uno de sus alumnos, David Winter, le dijo que había tenido un sueño en donde Ron, el creador del método, le entregaba a David un papel arrugadito y que David lo abría y en él estaban inscritas las palabras terapia Hakomi. Vaya, les pareció que sonaba lindo y averiguaron que en lengua Hopi, desde los Hopi de Norteamérica, significa quién eres tú, quién tú eres. Entonces les pareció súper apropiado que esto hubiera sido, digamos que revelado en un sueño a alguien que no sabía qué significaba el vocablo o la palabra, pero les pareció estupendo. Entonces, eso es lo que significa Hakomi, quién eres tú, quién tú eres, y básicamente eres tú abajo de las creencias que has formado a lo largo de tu vida al respecto de ti y de los hábitos que has generado en torno a esas creencias,
ahí está tu esencia. Entonces, imagínense ustedes que de la convivencia con 5 o 6 personas en nuestra vida, pues, figuras de crianza, por ejemplo, a veces mamá, papá, la abuela, algunas tías, tíos, maestros inclusive, pares también, hermanos, hermanas, desarrollamos una idea de quiénes somos nosotros, quién es el otro y cómo es el mundo, ¿no? Entonces, si vivimos en un ambiente, digamos que carente de afecto, donde las expresiones no fueron recibidas o retroalimentadas, donde no sintonizaron con nosotros en nuestras necesidades, es probable que desarrollemos creencias eh, eh, como esta, ¿no? O sea, no es válido expresar mis emociones, ¿para qué expreso si no me van a entender? Mejor yo me entiendo solita y yo me compongo solita porque no va a haber quien me dé un apoyo confiable, ¿no? Entonces, pero más allá de esas creencias que generamos o conclusiones a las que llegamos como pequeñitos o como adolescentes, está nuestra esencia viva todavía, que es sí puedo expresar emociones, sí es seguro hacerlo, sí soy sensible, sí me puedo poner vulnerable y que alguien haya ahí para sostenerme. Entonces, eso es lo que hace Hakomi, detectar esas creencias nucleares que organizan nuestra experiencia y nuestros hábitos y tratamos de actualizar esas creencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de ciertas frases que pueden cambiar el cómo se ha construido nuestra mente y cómo se ha cableado nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si ante la creencia de aquí no hay lugar para mis emociones o es peligroso inclusive expresarlas, le ofrecemos a las personas este tipo de frases nutritivas que pueden ser aquí, conmigo, ahora, estás segura si expresas lo que sientes, por ejemplo, ¿no? Entonces tratamos de que la mente actualice, que probablemente en el pasado no fue posible, pero hoy sí lo es. Entonces, eso es en términos generales, Hakomi, y en términos muy, muy simples, ¿no? Eso significa, pues, la palabra. Y la otra parte del nombre de esta charla es nos autosanamos a través de esta terapia. Significa que Hakomi está basado, como les decía, en principios filosóficos, básicamente budistas. Claro que estos principios fueron tomados por el budismo por tradiciones aún más antiguas que el budismo, ¿no? Pero las vemos consolidadas en el budismo. Entonces, uno de sus principios se llama organicidad. Y este es súper revelador para muchos terapeutas, muchas terapeutas que manejan otro tipo de enfoques, porque la organicidad significa que los seres humanos nos autoorganizamos de una manera muy particular, pero también tenemos una tendencia a actualizarnos solitos, a autodirigirnos hacia la integración, la salud, la felicidad, como ustedes quieran llamarle. Solitos hacemos ese camino. A veces con ayudas como la experiencia, la lectura, hoy talleres, formaciones, terapia, pero en general la gente tiende a sanarse sola. Claro, si frente a ella cuenta con una persona confiable, que le hace sentir segura, que la escucha, que la valora, que la aprecia, esto va a ser probablemente más sencillo y probablemente más rápido, ¿no? Pero necesitamos confiar en que la gente se sana sola, que nosotras como terapeutas y nosotros no somos causa de un cambio. ¿Sí? El cambio es porque la persona está lista, hay algo en su ser que está listo para florecer, está su sabiduría y su capacidad de autosanarse. Entonces, de ahí pues esta combinación de cómo nos autosanamos en Hakomi, ¿ok? Y
me gustaría invitar a que Kena nos contara cómo ha sido su experiencia con la terapia Hakomi para ver qué hacemos a partir de ello, por dónde vamos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy bella. Llevo ya varios meses, sí, ya varios meses en terapia Hakomi, y para mí ha sido una experiencia, primero, una experiencia muy amorosa. Creo que esa es como la primer cosa que yo podría decir de mi experiencia como consultante Hakomi. Me he sentido siempre en todas las sesiones bien recibida, cálidamente aceptada. También me parece que muy libre, como yo siendo yo misma en todo momento, teniendo toda la libertad, todo el espacio para yo expresar lo que yo quiero. Es una terapia desde mi óptica gentil, amorosa, linda, cercana, para nada confrontativa, para nada disruptiva, agresiva. Y yo me doy cuenta por mis cambios cómo cosas que durante mucho tiempo me dieron mucho trabajo y que eran verdaderos retos para mí, se han ido acomodando y puedo fluir más rápido en muchas cosas que antes eran todo un desafío en mi vida. La verdad es que yo me he sentido muy contenta de eso. Creo que es como lo que yo podría decir que ha sido muy, muy bello, muy sanador, porque incluso en este tiempo me he podido dar cuenta cómo de sesión a sesión yo ya percibo cambio en cómo gestioné algo. Cosas que antes me costaban mucho trabajo, de repente me descubro ya poniendo en práctica ese cambio, y bastante cómoda, bastante bien. Ok. Muy a gusto. Bueno, entonces, muchas gracias, Kena. Mientras te escucho hay un suspirar y suspirar a suspirar porque me estoy llenando de estas palabras tuyas, de esta reflexión, de que haya sido un proceso gentil y que la aplicación pues de lo descubierto o redescubierto tenga una aplicación tan inmediata para ti, ¿no? Entonces, el siguiente principio, que es súper importante como terapeutas Hakomi, Ron le llamó presencia amorosa, que se parece mucho a la bondad amorosa del budismo, pero aplicado a la terapia tiene sus distinciones. La presencia amorosa es esta presencia del terapeuta o de la terapeuta que en sí misma es sanadora. Yo recuerdo mi primer sesión de terapia, que fue de corte psicoanalítico, fue psicoanálisis básicamente, y por aquel tiempo era como el año 87 más o menos. Me recibió el terapeuta todo adusto, serio, por supuesto que no me dio la mano, entré y no sé si es de lo primero que me dijo, pero estábamos como sentados ahí, ya saben, él en su escritorio atrás y yo por delante, y me dijo que iba a valorar si era yo lo suficientemente inteligente para una terapia psicoanalítica. ¿Pueden ustedes imaginar que hay una parte nuestra que está muy habituada como a la sumisión y a creer que alguien sabe más que nosotros y que el experto, pues sí, nos va a enseñar, nos va a ayudar, nos va a lo que sea, ¿no? Entonces asume uno inconscientemente, pero también inconscientemente te resistes al proceso, ¿no?
Entonces, después de 5 sesiones, me dijo que parecía que yo sí era apta, ¿verdad? Entonces, que íbamos a empezar. Y después me tocaron las sesiones típicas de diván, donde yo no tenía ni idea de qué esperaba él que yo hiciera. Y eso es lo que hacemos muchas veces en terapia. O sea, si el terapeuta quiere chisme, chisme nos da. Digo, el paciente, perdón. O con nosotros como consultantes, pues si el terapeuta quiere verbo, pues eso le damos, ¿no? Entonces, varias veces me lo caché dormitando, ¿no? Porque él se colocaba acá atrás de mí del diván y anotando cosas y nunca entendí como hacia dónde íbamos. No recuerdo una intervención que me hubiera dejado algo, ¿no? Entonces, rápidamente, pues, muy pronto concluí, deserté esa terapia, no supe muy bien a bien por qué me fui, pero me fui. Y de ahí pasé por otros tipos de enfoque y me pasaba lo mismo que comenta Kena, que esta sensación como de no sentirme bienvenida, de muchos consejos, de interpretaciones, inclusive de agresiones, ¿no? Entonces, eh, cuando estaba estudiando el doctorado en España, descubrí Hakomi y cuando regresé de España del doctorado, me dediqué a buscar aquí en México opciones, afortunadamente las encontré. En aquel tiempo todavía no había entrenadores o entrenadoras mexicanos, entrenadoras, entonces venía una entrenadora de Canadá y ahí fue donde conocí Hakomi y por fin me sentí como en casa y por fin empecé a comprender mi estructura, a sentirme cómoda con derretirme, con expresarme, con notar lo que había en mí. Y eso gracias a este estado de la mente en el que nos ponemos cuando estamos en una terapia Hakomi, que es la presencia amorosa. La presencia amorosa es buscar algo que nos nutra, que nos inspire del otro, sus recursos, sus fuerzas. No vemos a las personas como descompuestas, ni tratamos de arreglarlas, ¿no? Porque no hay nada descompuesto, sino simple y sencillamente hay una especie como de, ¿qué será? Como de desconexión o desconocimiento de ciertas partes nuestras, ¿no? Que con una presencia cálida, paciente, amorosa, solitas vamos a llegar a esas experiencias y conclusiones que hicimos cuando éramos niñas, niños o adolescentes. Entonces, en este momentito que Kena me hace favor de hacer esta presentación, lo que me nutre de ella es primero su transparencia, ¿no? Porque Kena es una mujer con una trayectoria formativa impresionante, es una mujer muy sabia, desde la parte personal y profunda, pero también desde la parte académica. Pero cuando se comunica con ustedes y la escucho, es como aquí estoy, esta soy. Entonces me nutre mucho su transparencia, su estar ahí, su honestidad al hablar de su experiencia. Es como si lo pudiera yo poner en cortas palabras, es una mujer que se abre ahí con todo, se da con todo. No está como desde el intelecto, está desde el corazón y eso me nutre. Entonces, como terapeuta Hakomi, yo me aferro a eso, yo eso es lo que veo, ¿no? No veo el error, no veo lo que está mal, sino me aferro. Y Ron solía decir, cuando tú vayas a hacer una intervención, porque desde esta presencia amorosa es que tú vas a proponer estas frases que les digo que pueden retar a nuestro sistema de creencias, más vale que lo creas, ¿no? Más vale que realmente veas a esa persona y que la ames, inclusive a veces más de lo que ella se ama a sí misma. Entonces, la relación terapéutica dicen los expertos, 75 veces más poderosa. La presencia del terapeuta es 75 veces más poderosa que las técnicas que tiene.
Entonces, cuando nos entrenamos en este método, imagínense ustedes, pasamos mínimamente 2 años eh, viviendo el proceso en nuestra propia experiencia, es decir, sanándonos a nosotras mismas. Y después otros 2 años para, digamos que dominar o poner en práctica las técnicas y mínimamente otros 2 años para aportar, para encarnar lo aprendido. Es decir, encarnar ser presencia amorosa, encarnar ser respetuosas de la organicidad de la gente y otros principios, ¿no? Entonces, Hakomi no es un método que hago en el consultorio y en mi vida llevo otro estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida que se hace tan rico, tan ligero, tan congruente que lo llevas a tu vida cotidiana. Es decir, encarnas el método. Yo llevo unos, ¿qué será? 15 años formándome en Hakomi. Primero eres terapeuta Hakomi, después maestra Hakomi y entrenadora Hakomi. A estas alturas, pues ya somos entrenadoras Hakomi, pero todavía no nos han dado el título porque, bueno, la pandemia se nos interpuso, pero afortunadamente ya contamos con, digamos que las habilidades para poder, además de estar acompañando a alguien como compañera espiritual, también podemos dar los talleres y también podemos impartir el entrenamiento. Entonces, pues eso es lo que es la presencia amorosa, una presencia que escucha, que está atenta, que está disponible, que da la bienvenida, que no juzga. Eso es muy, muy importante, que no interpreta. Y fíjense, importantemente no llevamos ningún tipo de agenda. No llevar agenda implica que aguardamos a que la persona nos diga en cada sesión qué es lo que quiere tratar. No decimos, oye, la semana pasada nos quedamos en tal cosa y entonces vamos a darle seguimiento a eso. Es decir, no hay una curiosidad propia mía por que sigamos en algún tema en particular. La gente puede o no darle seguimiento a un tema y vamos a trabajar en cada sesión lo que está listo para florecer. Entonces, nos solía insistir nuestra entrenadora en esto de Hakomi: si quieren tomar notas, adelante; si no quieren, no lo hagan, porque no necesitan de ninguna información previa para retomar o para estar en una sesión, porque lo hacen no desde los datos, no desde la información, porque no nos interesa tanto la historia como quién cuenta la historia, ¿no? Nos interesa todo lo que porta la persona y desde ahí es de donde vamos dándole seguimiento, y pues no seguimiento, sino acompañamiento a lo que va surgiendo. Entonces, estos dos, digamos que principios, la organicidad y la presencia amorosa, son importantísimos en una terapia psicocorporal, es decir, una terapia que se aleja de la terapia meramente verbal a una terapia del cuerpo y del espíritu. ¿Hay alguna preguntita hasta ahorita, Kena, o me sigo? Bueno, hay algunos saludos, pero sí les diría yo a todo el auditorio que amablemente nos acompaña, que si quisiera plantearles sus preguntas a Tita, aquí está ella lista para contestarlas. Y entonces, bueno, pues aquí está Mónica Piedra desde Chilpancingo, Trini, Norma Estela López, Jaime Aranda de Puebla, dice: hola Kena, saludos, soy Jaime, alumno de la maestría de Carl Rogers. Él fue mi alumno y es mi ahijado porque yo fui su madrina de generación,
Y ahora soy alumno de la doctora Marta Horta Rodríguez en la especialidad de terapia sexual de INESPA. Qué hermosa coincidencia, ¿no? Ya coincidimos con algún alumno. Elenita Rosas, un abrazo. Sandra Xochil García dice, bravo, Tita, maestra de vida, te quiero. Hola, Pues, Sandy. Susana Isabel Vázquez López, desde Villahermosa. Y luego Liz Vela dice, escuchar a Tita siempre es un aprendizaje renovado. Gracias, y Jacomi es toda una experiencia de vida. Pues qué gusto, muchas gracias. Gracias. Pues no sé si haya alguna pregunta, si alguien quisiera formularle alguna pregunta o la dejamos que continúe. ¿Puedo seguir un poquito? Ok, muy bien. Si hay alguna pregunta, te interrumpo. Sí, ok. Entonces, bueno, ya les hablé de organicidad, que es uno de los principios básicos, presencia amorosa, que es el corazón de Jacobi. Es decir, sin presencia amorosa no hay Jacobi. Y podemos hacer toda una sesión simplemente estando en ese estado de la mente receptivo, ¿no? Y la otra es que cuando detectamos algo, ya sea a nivel corporal o a nivel un poco como de la historia, pero muy, muy poco, porque estamos viendo la historia, pero acompañada como de manifestaciones corporales. Entonces le pedimos a la persona que hagamos una pequeña pausa y nombramos lo que estamos observando, ¿no? Oye, puedo notar que cuando hablas de libertad, aprietas tus manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, te quiero proponer algo, ¿no? Entonces, siempre se pide permiso a la persona para hacer cualquier movimiento. No queremos ni sorprenderla, no queremos hacer ningún tipo de movimiento que sea violento. Si el experimento va a incluir acercarnos, inclusive tocar a la persona, tenemos que pedir siempre permiso. No podemos sorprenderla. Y las frases que vamos a utilizar siempre son en positivo, siempre son nutritivas, ¿no? Me importas, creo en ti, te creo, aquí eres bienvenida, lo que sea, ¿no? Y para que la persona note qué reacciones hay, especialmente aquellas que se oponen a que eso nutritivo entre, puede ser también un abrazo, puede ser tomarla de la mano, puede ser que se recueste en ti, se recargue en ti. Le pedimos que entre en un estado en el cual puede notar mucho más de su experiencia. A este estado le llamamos atención plena. Yo me imagino que muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, porque actualmente hay mucha investigación al respecto de la utilidad de la atención plena en el sistema inmunológico y en la salud emocional. Se le llama atención plena en español, y en inglés muy conocido, más conocido probablemente el vocablo es mindfulness. Entonces, cuando ya nos da curiosidad algo que puede ser interesante que la persona estudie, entonces la invitamos a entrar en un estado de atención plena para que note cositas. Entonces, para que note qué es lo que está organizando la experiencia, ¿no? Entonces, les voy a invitar a hacer un ejercicio cortito de atención plena para que lo perciban en el cuerpo, quienes no lo han vivido, y que noten qué les ocurre cuando les digo una frase. Típicamente lo hacemos con los ojos cerrados porque es una manera de entrar más en contacto con nosotras, ¿no? Con nosotros y con todo lo que pasa adentro. Entonces, voy a invitarte a el ejercicio de atención plena, lo hago yo con ustedes, porque este tipo de atención plena que practicamos en Hakomi se llama
relacional. Es decir, tanto te invito a que tú notes qué te ocurre como yo también noto qué me ocurre con esto que voy a hacer, que voy a decir, pero también noto qué me ocurre con tus reacciones, también noto qué me ocurre con tus emociones, es decir, siempre es una atención plena relacional. Ustedes pueden ver una gran oferta de talleres, de cursos de atención plena que no es relacional, es simple y sencillamente para la otra persona. No para nosotros. Y aquí no, aquí estamos constantemente conectados. Creo que la atención plena nos conecta con la otra persona. Entonces, voy a invitarte a que cierres un momento tus ojos y yo lo voy a hacer contigo. Queremos poner atención en nuestra experiencia presente, a lo que ocurre en este momento. Entonces hay vías a las cuales les llamamos anclas para regresarnos a nuestra experiencia presente. Una de las más comunes es la respiración. Entonces te invito a que notes tu respiración. Cómo entra y sale el aire. No hay necesidad de que cambies nada. Solo observa, solo nota. Nota si tu respiración se relaciona con algún tipo de postura en particular. Y de ahí lleva tu atención a tu postura justamente. No hay necesidad de que cambies nada. Solo observa. Y ahí te invito a que notes qué te ocurre con una frase que voy a compartirte. Nota tu reacción inmediata. Nota si surge una emoción, una reacción, un impulso, algún tipo de sensación corporal, algún cambio en tu temperatura, en tu movimiento, en tu tensión, alguna tensión. Cualquier cambio en tu experiencia, nota. Puede que no pase nada también. Nota qué ocurre. Cuando te digo, la vida es simple. La vida es simple. Si notaste algún tipo de reacción o no, vuelve a tu respiración. Y suavemente abre tus ojos. Y entonces este es un momento en el que yo, al hacer el breve ejercicio de atención plena, que es una atención eh, reflexiva, atenta, curiosa, amorosa a lo que nos ocurre dentro,
lo estoy haciendo con ustedes y entonces estoy notando también lo mío y ahora estoy receptiva para escuchar lo de ustedes. Entonces, elegí esta frasecita, la vida puede ser simple o es simple, porque hay ocasiones en que tenemos la creencia de que si la vida no es dura, si no nos cuesta, si no trabajamos duro, no vale, no tiene sentido. Y la vida sí que puede ser simple y muy disfrutable. Entonces, si hay alguien que nos pudiera compartir ahí en el chat que tiene Kena, ¿qué reacción tuvo con esta frase de la vida es simple? Algún tipo de reacción. Esperamos si hay alguien que quiera compartirnos lo que experimentó con esta frase, la vida es simple. A ver, esperamos. Dice Vane Álvarez, relajada y tranquila. Luego Paus Andrade dice, eres extraordinaria, Tita. Carla Yáñez dice, con el ejercicio yo sentí un miedo que se sintió del estómago, corrió al pecho y salieron lágrimas. Muchas gracias, Carla. Ay, Carlita. Ok, entonces, con esta sensación que Carlita experimenta, es como una sensación en el estómago y lágrimas. ¿Qué más dice su reacción, Kena? Dice Beatriz Medina, llegó mucha paz a mí. Teresa Cárdenas, No, Teresa Cárdenas. De Carla. Dice, con el ejercicio yo sentí un miedo que se sintió del estómago, corrió al pecho y salieron lágrimas. Ok, entonces, a esa reacción es a la que le damos seguimiento en Hakomi, ¿no? Entonces, una de las premisas de la atención plena es quedarnos con lo que está, ¿no? Ok, vamos, regresemos a ese miedo, regresemos a esa sensación que sube por el pecho, ¿no? Y estas lágrimas, ¿cuál de estas sensaciones te llama más la atención? Y entonces la exploramos en atención plena y vemos si con ciertas seguimiento, que le llamamos rastreo, podemos llegar a que esta sensación corporal nos dé su significado, ¿no? Y a lo mejor llegan recuerdos, ¿no? De que todo en mi casa eran gritos y que mamá siempre estaba súper ocupada y que papá trabajaba todo el día, y que cuando regresaban o nos reuníamos todo era gritos, sombrerazos, no sé, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a ese recuerdo y la idea es actualizar esa experiencia, ¿no? Y decirle a Carlita, eso no está pasando hoy, ¿no? Aquí, ahorita, conmigo, en este encuentro, está segura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé exactamente hacia dónde nos llevaría su autoestudio, ¿no? Ni a qué memorias, ni a qué recuerdos, ni a qué experiencias, pero a eso es a lo que le damos seguimiento. ¿Okay? Y quisiera leer algunos otros comentarios, si me permites, Tita, para pues, Sofía Olvera dice, yo sentí una presión en el pecho que me dificultó respirar. Okay. Estefanía Galo dice, Carla Yáñez, te mando un abrazo, querida. Estefanía Galo dice, Sandra Xochitl García, te mando un abrazo fuerte. Adriana Narváez dice, yo sentí incredulidad. Sandra... Sandra Xochitl dice, antes de la frase sentí calor en las rodillas, luego lloré y con la frase calor en las manos y me relajé. Sergio Pastén dice, yo he sido alumno de Tita y volví a sentir una sensación de sorpresa al escuchar esa frase, como si ya me fuera permitido sentir que esto es real. Guadalupe Martín de Toluca dice, se aflojó mi cuerpo. Aida Turlay, también de Toluca, dice, yo sentí mis manos ligeras, ligeras. Jaime Aranda de Puebla dice, algo se prendió, se iluminó en mi ser. Psicoterapeuta Miguel Castillo dice, mi primera expresión fue de asombro.
la relacioné con lo que sucede a mi alrededor. Sin embargo, me sentí más tranquilo al escuchar mi respiración. Betty Rangel dice, yo sentí paz. Adriana Narváez dice, estoy con Lalo Maqueda y él sintió muchas pulsaciones en el cuello. Amaya Arriola dice, pensé, pues qué vida le tocó a ella, jajaja. Teresa Cadenas dice, sentí que me solté y me relajé. Eso mismo me pasó a mí, Pita. Sentí mucha paz, llegó mucha paz a mí, dice Beatriz Medina. Pues esto es lo que han compartido hasta ahorita quienes nos acompañan. Este tipo de frases las entregamos, digamos, le podemos llamar así a la persona, no con el fin de convencerla, ni de relajarla, sino de que note que se opone a que esto sea posible para ella. ¿Okay? Entonces, ahí es donde nos cuestionamos, a ver, ante tales circunstancias, necesito ir por ese camino tan difícil en el que a veces entro emocionalmente, intelectualmente, ¿no? Esta ardillita que no para, ¿no? De la mente de chango le llaman en el budismo. O lo podemos hacer más simple, ¿no? ¿Sí? A veces la vida puede ser simple, no siempre, porque la vida representa retos, la vida tiene duelos, la vida tiene claros y oscuros, no siempre, pero aquí aprovecho para acotar algo súper importante. Las experiencias inevitables, ¿no? Nos causan dolor. Y ese dolor hay que vivirlo, expresarlo. La única forma de sanarlo es drenándolo, llorándolo, pataleándolo. Si esa pérdida, ese duelo, ese dolor continúa a lo largo del tiempo y me hago ideas o de culpa o de resentimiento o de venganza o de lo que sea, eso ya es sufrimiento innecesario. Entonces, Hakomi con lo que trabaja es darle contención a las emociones que surgen cuando hay dolor y actualizar una forma más creativa, si se le puede llamar, menos reactiva, cuando hay sufrimiento innecesario. ¿Ok? Y cuando se estudia la experiencia solamente cuando hay sufrimiento innecesario. Es decir, cuando algo no está sucediendo, pero tememos que suceda, o algo que no soltamos del pasado, ¿no? Entonces, de ahí la invitación que mediante la atención plena estemos más atentos a nuestra experiencia presente en lugar de estarnos yendo tanto al futuro o al pasado. Mira, Ana Gómez dice, exacto, mi ardilla paró y dijo, sí es cierto, la vida es simple, y me empecé a tranquilizar. Ah, qué linda, qué lindo. Ok, entonces, chicas y chicos, hasta este momento hemos compartido algunos de los principios filosóficos de Hakomi, su base, que sin ellos no existiría el método, que son organicidad, las personas nos sanamos solas. Si tenemos frente a alguien cálido, amoroso, receptivo, va a ser muy enriquecedor y probablemente más profundo, revelador, o como se le puede llamar, pero de que lo hacemos solitos y solitas cuando estamos listos. Presencia amorosa, ¿no? Estar notando los recursos de las demás personas, lo que nos nutre. Puede ser algo que inclusive que sea como difícil para la otra persona, por ejemplo, su dolor, su duelo, su nostalgia, ¿no? Su coraje, su valor, su heroísmo, eso, algo que nos parece heroico, ¿no? El cómo la gente está llevando un duelo, puede ser heroico ver a alguien llorarlo profusamente, ¿no? Porque se permite hacerlo, es heroico. Entonces tenemos la mirada puesta en eso y a eso nos aferramos. Y la atención plena es la herramienta mediante la cual
estudiamos cómo organizamos esas creencias y cómo podemos desandar el camino que nos llevó a creer eso, ¿no? Temas muy importantes son la valía, por ejemplo, ¿no? No sentirnos valiosos, importantes, escuchados, todo eso. Entonces, esos creo que son tres de los estados de la mente y principios muy importantes. Digamos que el corazón de Hakomi es la presencia amorosa y el espíritu de Hakomi es la atención plena. ¿Okay? Entonces, a ver si surgen más preguntitas porque nos quedan 10 minutitos, Kena. Sí, muchas gracias. Pues tenemos algunos saludos nada más. Dice Guadalupe a la vez, en mí tenía un nudo en la boca del estómago. Cuando llegó la frase, la postura corporal se modificó. Entro en tranquilidad y menos angustia. Maristel Gómez de Pachuca dice, me sentí bien, pero sentí tensión en las piernas. Esperanza Leiva del Camarillo de Tabasco dice, sentí un coincidir. Adriana Aguilar Ramírez dice, un método que llega al centro del cuerpo y equilibra. Adriana Aguilar Ramírez dice, Tita, gran maestra, encarna el método siempre, abrazos. Carla Yáñez dice, gracias, Tita, fue hermoso pasar un rato contigo, eres una caricia para el corazón, para mi vida, gran maestra, el método Hakomi ha nutrido mi vida. Qué belleza, qué belleza. Entonces, gracias a todas, gracias a todos por recibirnos y por que Kena haya encontrado la manera de... y la encontró porque la busca, porque ella es una mujer que se da, que se entrega, que se ofrece, que busca el bien de más personas. Y pues gracias por dedicarnos, generar este espacio para que podamos charlar, encontrarnos y sentirnos acompañadas. Sí, así es. Pues la verdad es que yo aprendí que un buen terapeuta es aquel que tiene un proceso terapéutico continuo y profundo. Sí. Es el que se actualiza, es el que se prepara, y entonces, bueno, y aquel que está supervisado. Y entonces, bueno, si es así, creo que para cualquiera de nosotros como terapeutas, el trabajo de autoestudio, de autoexploración no puede tener fin, ¿no? Siempre debe tener esa prioridad y para mí, pues, sí es importante. Y encontrar en esta... a este mundo del autoestudio, no es posible parar. O sea, todo el tiempo descubres temas o la colita, digo yo a veces, ¿no? De el mismo tema de siempre, ¿no? Que te acompaña y descubres otro pedacito y un pedacito más y un pedacito más asociado. Entonces, aunque no quieras, es como, pues ya, es una costumbre, es un hábito estar actualizando, ¿no? Pues aprendizajes tan fuertes, ¿no? Que se cablean tan tremendamente en nuestra mente y en nuestro cerebro, que lo modifican. Y este tipo de terapia está confirmadísimo, especialmente la herramienta del mindfulness, que modifica la estructura del cerebro, ¿eh? Modifica la reacción de ciertas áreas del cerebro también, para bien, obviamente. Claro. Y eso es verdaderamente lo muy importante, ¿verdad? Darnos cuenta cómo hay experiencias que se han quedado grabadas, programadas en nuestro cerebro, pero que hay posibilidad de reprogramarlas y de tener una vida, la vida que nos merecemos. Creo que yo en la terapia te lo he compartido, Tita. Pues a mí me tocó vivir algunas cosas en la infancia y yo me prometí
yo digo, bueno, cuando yo sea adulta me voy a regalar la vida que me merezco. Y bueno, pues por eso ha sido esta búsqueda, ¿no? Y lo lograste, Kena. Bueno, en eso estoy, Lo lograste. tampoco puedo decir que ya lo logré, ¿verdad? Sí, Pero en estamos esas en un estamos. proceso, ¿no? Y yo creo que esa parte también necesitamos así como reconocerlas, ¿no? No esperar, digamos, que estar resueltas, Así es. sino saber que estamos en un proceso y que de repente tenemos nuestros momentitos, este, medio brujis, Así es. ¿no? Así es. Bueno, Así es. Pregunta por aquí que cuándo vas a tener cursos de Hakomi en Inespa. ahora tenemos un grupo que está a mitad de ciclo y abriremos grupo nuevo 3 y 4 de octubre. Bueno, esa es nuestra intención. Vamos a ver cómo está la gente para ya animarse a iniciar. Vamos a proponer el inicio presencial o en línea, ¿no? Porque déjenme decirles, este es un método que es totalmente vivencial, prácticamente nada teórico, ¿no? Yo en este momento les hablé mucho, pero muchísimo, comparado con lo que en un entrenamiento se hace, que es básicamente vivir la experiencia de cada una de estas cosas que les compartí. Entonces tenemos la intención de abrir nuevo entrenamiento, eso 4 y 5 de octubre. Eh, y eso, básicamente, creo que es lo que preguntan, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Así es. Okay. ¿Qué más, corazón? Muy bien, pues ya lo demás son saludos. Blanca Lilia Rosas Camacho, también del Estado de México, dice, saludos, Kena, interesante esta terapia. Betty Rangel también de Toluca, hoy ahora la gente de Toluca está muy, acompañándonos mucho, qué lindo. Betty Rangel dice, gracias por compartir su conocimiento. Bendiciones a las dos. Y Adriana Aguilar Ramírez dice, Hakomi nos contiene para mejorar nuestro camino de una forma suave. Pues qué hermoso testimonio. Muchas gracias, Adriana Gracias, Aguilar. gracias. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Kena, tú me guías en esto. Pues muchas gracias. Creo que si no hay más comentarios y más preguntas, les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. De verdad que es un gusto que nos sigan acompañando, que sigan estando aquí presentes. Y te agradezco a ti, Tita, haber estado acompañándome esta tarde. Y bueno, pues ojalá que sea aportativo para todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Y yo pues les mando un abrazo a todos y a todas con muchísimo cariño. Un abrazo para Heréndira, hasta Aguadulce, Veracruz, a Lorena Ramírez Manzanares, hasta Poza Rica, y bueno, pues Adriana Narváez también te manda saludos, Tita, y bueno, pues un gusto y un placer haber estado con todos. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Gracias a los conocidos, gracias a mis compañeras y compañeros de camino, gracias a quienes por primera vez nos encontramos, pero que muy probablemente hay una parte de nuestra intuición que nos dice, yo voy a escuchar esa charla porque puede ser que sintonice. Pues aquí Rubí Jacomita dice, por favor, hagan más en vivos. Abrazos a la distancia. Ay, Un qué abrazote. Sergio Pastén dice, saludos desde Querétaro. Pau Andrade, gracias infinitas a ambas. Un gusto escucharlas. Abrazos. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un gracias. abrazo. Hasta Un luego. fuerte abrazo, de verdad, mandado a través de este medio virtual, pero que no es virtual, que es de corazón. Gracias a todas las personas.
Hasta pronto. Hasta